Generación de valor, donde la suma de tus acciones cambian el mundo. En nuestro día a día generamos conciencia, detonamos acciones, alianzas e ideas innovadoras que impulsan el cambio por un planeta mejor. Generación de valor. Bienvenidos. Tres, dos, uno. Muy buenas tardes. Estamos en la edición 165 de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Un programa del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, el CLARES, y de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac. Saludamos al público que nos está sintonizando en esta tarde por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y por nuestra plataforma digital radio.anahuac.mx. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, por Twitter en @clares_anáhuac y @frs_anáhuac. Y por Facebook todo junto, Facultad de Responsabilidad Social. Les saludan y les dan la bienvenida Lorena Miranda Navarro y pues bueno, ya saben que cada semana nos acompaña el doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos, nada más que no tarda en llegar, hay un poquito de tráfico y enseguida nos alcanza ahora sí que aquí en el programa. Y pues bueno, ¿qué creen? El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante, que son las cardiopatías congénitas. Y pues bueno, fíjense que esto es un defecto cardíaco congénito, ocurre cuando el corazón o los vasos sanguíneos próximos al corazón no se desarrollan adecuadamente antes de nacer. Pero bueno, eso es lo que creo yo, eso es lo que leí, pero aquí tenemos a las expertas. Y bueno, datos aquí que también yo estuve checando. Nos dicen que se considera que de cada 100 recién nacidos vivos, entre 3 y 4 presentan una malformación al nacer. Pero bueno, ahorita que nuestras expertas nos verifiquen estos números y realmente que ellas nos digan cuando nosotros escuchamos que es una cardiopatía congénita, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y es que fíjense que el día de hoy está con nosotros la maestra Ana Ivonne Marquina Leiva, presidenta de Me Late Ayudar, y la maestra Audelia Villarreal, presidenta de Corazón de Niño. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. Feliz yo de tenerlas aquí porque siempre se aprende algo nuevo. Entonces, ¿cómo están el día de hoy? Hola Lore, pues muchas gracias, estoy muy bien, muy contenta de tener la oportunidad de contar con este espacio para platicarles de una causa que a Audelia y a mí nos interesa mucho, ¿no? Que es posicionar el tema de las cardiopatías congénitas en los niños. Muy bien, buenas tardes, Ana. ¿Y tú, Audelia, cómo estás? Pues, qué gusto saludarte, Lorena, qué gusto saludarte, Ana, y estar juntas a través de este programa que agradecemos profundamente la oportunidad de hablar de cardiopatías congénitas. Muchas gracias, como dice Ana, estamos muy interesadas, muy unidas debido a este tema, nos conocemos y nos hermanamos. Así que, pues, de verdad, gracias, porque lo que más necesitamos en este momento y siempre es difundir en todo sentido este tema que poco se conoce en México y que es necesario informarlo. Bueno, pues muy buenas tardes, sean bienvenidas y pues este es su programa. Y pues bueno, ¿quién quiere empezar a platicarnos qué es una cardiopatía congénita? Claro que sí, pues si quieres yo empiezo, ¿no? Aquí con Claro, esta Ana. pequeña introducción. Las cardiopatías congénitas son malformaciones en el corazón, o sea, son malformaciones que pueden estar en el corazón o en los grandes vasos sanguíneos. Estas malformaciones ahora sí que se hacen desde el momento en que se va gestando el bebé. Y a veces se manifiestan durante el embarazo y muchas veces se manifiestan ya entrados, o sea, ya ha nacido el bebé y hay ocasiones en que pasan algunos años antes de detectar que un niño tiene una malformación en el corazón. Entonces, aunque la mayoría, como su nombre le indica, al ser congénita, viene de nacimiento, desafortunadamente en México también ya tenemos niños con cardiopatías adquiridas, ¿no? Entonces, nosotros en este momento pues nos vamos a enfocar en aquellos niños que nacen con una malformación en su corazón.
Entonces, un dato importante es entender que las malformaciones congénitas del corazón son la segunda causa de mortandad en niños menores de 5 años en nuestro país. La prevalencia que se ha registrado a nivel mundial de este tipo de malformaciones es de 8 a 10 por cada 1000 niños o recién nacidos vivos. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo que de acuerdo al INEGI nacen aproximadamente cada 4 minutos una persona, representan 2 millones, ¿no? De personas o de niños que nacen en un año. Y de estos, pues si hacemos esa equivalencia de 8 a 10, estaríamos hablando que hay entre 12 y 18 mil niños, ¿no? Que nacen con una enfermedad o una cardiopatía congénita en nuestro país. Ahora, ¿cuál es el principal problema que enfrentamos? Que si estos niños no se atienden en la primera infancia y sobre todo en el primer año de vida, muchos de ellos, si no se diagnostican a tiempo, van a fallecer, ¿no? En el primer año de vida. O sea, el mayor número de niños que fallecen son durante el primer año de vida y se reparten, ¿no? La principal causa de mortandad es antes de los 5 años. Entonces, sí es una enfermedad o es un problema de salud importante, porque si nosotros lo llevamos a la responsabilidad social, estaríamos, o sea, con el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, estaríamos contribuyendo con la meta 3.2, ¿no? Del ODS 3 de salud, que es disminuir la mortandad infantil en de niños menores de 5 años. Uno de los problemas importantes que tenemos en México es que a pesar de que hay hay equipos médicos formados en nuestro país, no hay estados que aún no cuentan con un equipo de médicos especialistas que puedan atender oportunamente a los niños. Entonces, aunque hay aproximadamente 10 centros médicos de atención médico-quirúrgica en el país que se concentran principalmente en los estados, en la Ciudad de México, en Guadalajara y Monterrey. Aunque ya hay equipos, ¿no? Que se encabezan, por ejemplo, como la organización de AUDE, que trabajan específicamente en Baja California, hay equipos en Torreón, hay equipos en Querétaro, ¿en dónde más hay AUDE? Guadalajara, Culiacán. Hay en algunos otros. O sea, no, hay organizaciones que estos centros hospitalarios surgen como una iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que detectan esta falta de atención en su estado y como en el caso de AUDE, se forman un equipo médico con médicos especialistas, no solamente de su estado, sino a veces se fortalecen con médicos que vienen de la Ciudad de México, de Monterrey, de otros lugares, para poder brindar la atención dentro del estado, ¿no? Y eso hace que pues la atención médico-quirúrgica pues sea accesible a estos niños que de no atenderse a través de las organizaciones tendrían que esperar mucho tiempo para poder ser trasladados a los centros, a los hospitales centrales, ¿no? Como puede ser el Instituto Nacional de Cardiología, el Hospital Infantil de México, o el Instituto Nacional de Pediatría, que son los principales centros de atención de niños con cardiopatías. Ellos tendrían que esperar porque hay dentro de las cardiopatías congénitas hay muchos rangos, ¿no? O muchas categorías de riesgo que les llaman RACH. Entonces, los niños con cardiopatías muy complejas están en los RACH 3 en adelante, del 3 al 6, y los que tienen cardiopatías, o sea, digamos, más sencillas, del 1, 2 y 3, esos niños, si tuvieran que trasladarse a la Ciudad de México, tendrían que esperar a que hubiera un espacio, ¿no? Entonces, el trabajo que hacen las organizaciones como la de AUDE, que atienden a todos esos niños que de no atenderse en su lugar, tendrían que esperar mucho tiempo para ser atendidos médicamente, pues es muy importante. Entonces, creo que aquí habría algo que resaltar interesante, es que este sector en especial de enfermedades, ¿no? de las cardiopatías congénitas, el trabajo que estamos haciendo las organizaciones de la sociedad civil por dar respuesta es muy importante, ¿no? Y de ahí la iniciativa que tuvo AUDE de promover
no solamente es trabajar con las operaciones o los tratamientos médico-quirúrgicos, sino es muy importante realizar un diagnóstico oportuno para que esos niños no se conviertan en niños graves y que nos cueste mucho más trabajo movilizarlos a estos centros de atención, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poquito el entorno en el que nos movemos. Hay muy pocos médicos especialistas, también eso es una realidad, ¿no? O sea, contamos con pocos cirujanos especialistas, cirujanos cardiovasculares, pediatras. La último recuento que habían hecho eran aproximadamente 51 o 55 cirujanos, que si los dividiéramos entre los 31 estados de la República, pues prácticamente habría un cirujano, ¿no? O dos máximo por estado, pero hay estados donde no hay cirujanos. Entonces, este medio lo que tenemos, o lo que es muy interesante, es que los médicos que trabajan, los cardiólogos, especialistas, cirujanos, son médicos muy comprometidos con la causa, y ellos han consolidado estos equipos de trabajo que se han hecho, que han presentado varias organizaciones, ¿no? En diferentes partes de la República. No sé, Aude, si tú quieras agregar algo adicional. Bueno, pues antes de pasarle la palabra a Audelia, recuerden que estamos en su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo, por el 1670 AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Y la verdad, Ana, es que con toda esta cantidad de información que nos acaban de dar, me salen más preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la causa, origen? Bueno, si es que tiene alguna causa origen, o se puede prevenir, ¿cómo se diagnostica? ¿Es muy caro el tratamiento? A ver, ahora sí, Audelia, si quieres. Mira, sí, bueno, empiezo a contestar, yo creo que con la última pregunta que hiciste, sí, es de alta especialidad. Hablar de cirugía de corazón es de las cirugías de mayor riesgo, de mayor especialización. Estás hablando que en un quirófano se reúnen personas que han estudiado muchísimos años algo tan específico para poder juntos realizar una cirugía que tiene alto costo en su material, de por sí en la propia especialización, en todo lo que se requiere tener de tanto medicamentos como equipamiento médico, máquinas especiales que de verdad no se tienen que disminuir al 100% el margen de error, es decir, no se puede ser ligero y decir, no, sí, úsalo así, no, se tiene que cuidar todos los detalles para darle la mayor seguridad posible al paciente. Algo que me gustaría agregar a lo que ya informó Ana es qué pasa si esperan demasiado tiempo, decía Ana, si no se atienden, y esta es la gran aportación de las organizaciones civiles en el país, qué pasa si no se atienden a tiempo. Hay una ventana que se abre y se cierra, una ventana de tratamiento, una ventana quirúrgica, y esto depende de cada niño, no se puede anticipar, sí o sí el niño nace con este diagnóstico, podrá esperar tantos años. Realmente depende de las condiciones, incluso a la altura de la ciudad en la que vive, son muchísimos factores que por eso cada niño requiere un plan individual, un plan médico individual. Pero hay niños que su ventana de tratamiento son meses o pueden ser años, dependerá, pero en lo general lo que sabemos es que si esperan demasiado tiempo, y demasiado tiempo es variable para cada caso, puede ser que en lugar de corregir, se tenga que dar algo que le llaman paliativo, que es un tratamiento para dar una mejor calidad de vida, pero no corregir el problema. ¿Qué ocasiona? ¿Qué significa esto? Que un niño que nace, y puede ser un joven que como tú ahorita estás estudiando en la universidad, y como tus compañeros ahorita sus sueños son que van a estudiar, imagínate, ¿no? ¿Cómo me imagino de grande? ¿Qué quiero trabajar? ¿Cómo me quiero desarrollar? Todas esas preguntas, un niño que no se trata a tiempo por cardiopatía congénita, su pregunta es, ¿cuánto le tengo que poner de oxígeno? ¿Cómo voy a sobrevivir este tiempo? ¿A qué edad voy a morir? ¿Realmente tendrá caso estudiar?
me meto a estudiar, son muertes precoces, Lorena, y esta es la gran injusticia y una gran desigualdad que las organizaciones civiles no podemos, o sea, no podemos ser indiferentes, y por eso es que trabajamos tanto para ofrecer tratamientos que hoy por hoy en México es el mayor problema que tenemos. La cobertura, ese es el otro dato que quisiera darte, la cobertura que se tiene de cardiopatías congénitas previo a la pandemia de estos entre 12,000 y 18,000 niños que nacen cada año que mencionaba Ana, antes de la pandemia era el 50%, es decir, solamente la mitad de los niños que nacen en el país tenían antes de la pandemia una cama asegurada para ser tratados en tiempo y forma sin hacer estas esperas que pueden derivar en lo que ya mencioné. Entonces, ahora con la pandemia se han hecho encuestas y se han tomado mediciones y ha caído la cobertura a un 10%, es decir, el 90% de los niños que nacieron 2020 y 2021 se acumularon en una lista de espera. Alrededor de 10,000 pacientes se fueron a una lista de espera que, sumado a lo que ya teníamos acumulado, estamos hablando al menos de unos 6, 7 años de espera. Es como si ahorita a un padre de familia le dicen es 2021 y le dan su cita quirúrgica para el 2027. 28. ¿Es eso realmente justo? ¿Qué va a pasar entonces? Y es como entonces yo digo, es tan frustrante como decir, me quedé atorado en las escaleras eléctricas porque se fue la luz, pero por Dios, tiene solución. Solamente tienes que subir unas escaleras, sí, pero es que hay una caja enfrente que no me deja y no me deja subir. Es exactamente eso, pero a nivel vida. Entonces, esa es la relevancia, de verdad, que si este es un programa de responsabilidad social, es por la razón que existe la responsabilidad social, es por la que las empresas deben de seguir donando, es por lo que las personas físicas, con o sin incentivos fiscales, deben de seguir donando, porque la sociedad civil organizada y la responsabilidad social nace justamente del interés común por salir adelante, la solidaridad tiene que ser sobre todo, y aquí, Lorena, son vidas, ¿no? Sí, por supuesto, coincido contigo en que aquí ahora sí que buscamos esa solidaridad, ¿no? Y que como tú bien comentas, en este sexenio las organizaciones de la sociedad civil se han visto pues afectadas. Entonces, la última noticia que recibimos, ¿no? Que a lo mejor ya no te dejan los donativos hacerlos deducibles, y coincido contigo en, sean deducibles o no, por favor, apoyen a esta causa, apoyen a estas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Otra pregunta que tenía yo es, ¿se puede, cómo lo diagnostican? Porque pues entiendo que nace un bebé y pues el bebé no habla, no nos dice, ¿no? Pero ¿cómo se da cuenta el doctor que este bebé tiene esa malformación? Digo, yo te puedo dar los síntomas físicos y ya Aude va a entrar a la parte del tamiz, ¿no? O sea, hay algunos bebés, por ejemplo, en mi caso, yo supe que mi hijo estaba enfermo porque dejó de respirar y se puso azul. O sea, a mí nadie me había dicho que un bebé podía dejar de respirar y se iba a poner azul, ¿no? Entonces ya cuando yo llegué con mi hijo enfermo, pues ya me dijeron, es que tiene un soplo enorme en el corazón y él iba con la boca azulada. Por ejemplo, son bebés que no comen, o sea, cuando están comiendo se quedan dormidos porque se cansan. Son bebés que pasan mucho tiempo dormidos, que se ponen morados, ¿no? Por la falta de oxígeno. Que son digamos, los síntomas físicos, ¿no? O en niños, ¿no?, más grandes, pues son niños que se cansan, o sea, que no quieren caminar o están haciendo una actividad física y se sientan. Bueno, en mi caso, por ejemplo, como a mi hijo le dieron 2 cardiopatías, en la primera lo detecté porque se puso azul, ¿no? Pero en la segunda lo empecé a detectar porque él caminaba 5 pasos y se sentaba, o sea, se cansaba. Entonces, él, por ejemplo, si lloraba, se agotaba, comer le costaba trabajo, porque entonces o comes o respiras, ¿no? Es un tema que sí se puede uno dar cuenta cuando un niño, o sea, tú dices, es que no es normal que no coma bien, o no es normal que todo el tiempo esté cansado, que todo el tiempo esté, o que de repente se les ven las uñas azuladas. Hay algunos niños con unas cardiopatías que ya son mucho, o sea, más avanzadas, ¿no? O sea, ya tienen síntomas físicos más visibles, que se les hacen unos dedos como de ranita, o sea, en la última falange del dedo se les hace una bolita y se les hacen las uñas como curvas, ¿no?
anchas, curvas. Esas son, digamos, señales físicas. Pero eso ya a veces es cuando las cardiopatías no fueron diagnosticadas a tiempo y ya están teniendo efectos en otros órganos, porque el corazón, cuando no tienes el oxígeno o cuando pasa mucha sangre sin oxigenar, que era lo que pasaba con mi hijo, el corazón crece, se agranda y entonces empieza a afectar a todos los demás órganos. O sea, no son enfermedades tan sencillas, ¿no? Pero sí hay algunos síntomas que son detectables exteriormente, que cualquier papá lo podría notar, pero en otros casos no es así, ¿no? En algunos casos se requieren de estudios, que eso es lo que ya te va a contar Aude, que ella ha trabajado mucho el tema del diagnóstico, que a lo mejor va a comunidades donde ni siquiera tenían idea que había algún niño con una enfermedad en el corazón, y al hacerle ciertos estudios, pues te das cuenta, ¿no? Que tienen ahí un problema. De hecho, por ejemplo, yo del mío me enteré que tenía la enfermedad en el corazón porque le hicieron una radiografía de tórax para verle la columna, y en la radiografía le vieron que tenía 3 veces, o sea, el corazón 3 veces más grande de lo que debería tener. Entonces eso pues no hay forma de saberlo. Me explico que tu hijo tiene el corazón agrandado. Pero si quieres, Aude, tú explícales la parte de diagnóstico sí, médico. Yo ahorita que escuché la prueba del tamiz, yo me acuerdo que yo, cuando nacieron mis hijos ya tiene uno 15 años y el otro 12, o sea, ya hace algunos ayeres, y me recomendaron en el hospital hacerle la prueba del tamiz. Y lo que ellos me decían es, con esta prueba podemos checar si tu hijo escucha o no escucha. Pero yo pensé y me quedé con eso, pues que era para ver si mi hijo, o sea, yo pensé que la prueba del tamiz era para el oído, y ahorita ustedes me han dejado con el ojo cuadrado al decir, bueno, ahorita que mencionaron la prueba del tamiz. Entonces, a ver, Audelia, por favor, te digo que yo tenía toda la información chueca. Muchísimas gracias. Solamente que no es el mismo tamiz, es sí, otro ¿verdad? diferente. Ok. Te toca, Aude, tú que sabes mucho de eso. Sí, bueno, tamiz como tal es como si fuera un filtro para conocer si hay otra, es como encender un foco rojo en diferentes temas. Hoy por hoy pues hay tamizajes, el auditivo, está el metabólico, que es el del piecito, del talón, que todo mundo, como nos ubicamos en ese tamiz porque fue el primer que se dio a conocer. Y hay varios, ¿no? Entre ellos está el cardiológico, que en México recientemente logramos que ya sea una reforma a la Ley General de Salud. Se acaba de publicar el 1 de junio en el Diario Oficial de la Federación, y ahora está en el camino, esperemos, pues, de que Secretaría de Salud esté por publicar la norma oficial mexicana, como lo pide esta publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación. Pero antes de entrar al tema del tamiz de natal cardíaco y regresando un poco a cómo se detectan las cardiopatías congénitas, pues Ana dio una explicación que es quizá de las más comunes. La mamá es la que primeramente se da cuenta que algo no está bien, que algo no es normal, y va con el pediatra y le dice, y entonces esta historia empieza a través de una detección de un tamizaje materno, natural, que la misma mamá dice, oye, ¿por qué mi hijo está azul si el hijo u otros niños no están así? Esto es algo sumamente valioso y es los ojos de la mamá haciendo una detección. Hay diagnóstico también ya en México prenatal a través de ecocardiografía. Se puede saber qué defectos puede tener el bebé y entonces que ese bebé nazca en un lugar adecuado para poder recibir la atención que, en el caso que deba tener atención al nacimiento. Es realmente algo naciente, podemos decir aún en México, el diagnóstico prenatal sería el mundo ideal. Sin embargo, el alcance y la cobertura que se tiene en el país, pues yo siempre digo, si lo tienes a tu mano, hazlo. Y si no, bueno, pues hay otros métodos también de diagnóstico, como el tamiz de natal cardíaco, justamente del que hablábamos, y muy importante, desde que en nuestro país el tamiz de natal cardíaco justo apenas se acaba de publicar en nuestro estado, en Baja California Sur, desde el 2015 se hizo la legislación y en el 2016 se hizo la implementación del tamiz a nivel sector salud,
pero quiere decir que los niños que nacieron antes en Baja California Sur, antes del 2016, pues no fueron tamizados. Y quiere decir que en México hay algunos estados como Sonora, Hidalgo, que ya tienen el tamiz establecido como política pública estatal, pero todo esto es muy reciente. Entonces es necesario también hacer, y además que el tamiz, hay que aclarar, es para cardiopatías congénitas graves, de las que van a requerir atención en los primeros días. Quien te diga, oye, es que mi niño no le hicieron el tamiz natal cardíaco, ya tiene un mes, se lo voy a hacer. Bueno, pues realmente el efecto que tiene el tamiz, y ahorita te lo explico, pues se perdería, ¿no? Okay. Entonces es importante que en nuestro país exista la difusión de síntomas, como lo hizo claramente ahorita Ana, y que existan también campañas permanentes de detección, que sería otra forma de tamizar niños en edad escolar que se han acostumbrado a desmayarse, que se han acostumbrado a cansarse, que no saben por qué, pero se cunclillan cuando hacen un esfuerzo físico. Entonces esto es tan importante porque pueden haberse acostumbrado y la falta de información puede hacerlos vivir con una cardiopatía congénita y no hacer nada por corregirla porque no la conocen. Te puedo platicar, nosotros hemos hecho campañas acá en nuestro estado, hemos hecho cobertura de un municipio completo, irnos a través de las escuelas con cuestionarios, y de 40,000 niños al final, después de una serie de filtros, consultas, estudios y procesos, detectar a 60 niños que no tenían ni idea y estaban acostumbrados a vivir con síntomas y que eran perfectamente corregibles. Entonces, es importante la difusión de la información en este momento en nuestro país, a todos los sectores, a todos los niveles. Y ya entrando en el tamiz neonatal cardíaco, pues es una prueba que además no lleva reactivos, es con un oxímetro de pulso que hoy por hoy, debido a lo que el COVID nos ha enseñado, pues todos tenemos claro que es una oximetría de pulso. Pues se toma, obviamente es con un equipo específico para neonatos que tiene que diferenciar con mayor claridad el movimiento, el tipo de, si es vena o arteria, en fin, y darlo con mayor precisión a fin de evitar falsos positivos o negativos, que sería lo que sí hay que evitar. Entonces se mide la saturación de oxígeno en sangre en las segundas 24 horas de nacido el bebé, de las 24 a las 48 horas, ese sería el momento ideal para hacer el tamiz, o antes del alta hospitalaria. En nuestro sistema de salud muchos niños se dan de alta a las 8 horas de nacidos. Bueno, antes del alta hospitalaria hay que hacer el tamiz neonatal cardíaco, eso es lo que pide esta iniciativa o esta reforma de ley, y lo que se consigue con eso es saber si tiene baja saturación y si tiene diferencia en la saturación entre la manita y el piecito, de tal forma que se pueda saber si hay potencialmente la sospecha de una malformación en el corazón que le ocasione esta diferencia, y que finalmente hay algo que se llama conducto arterioso, que el bebé depende de ese conducto arterioso. El conducto arterioso generalmente se cierra a la semana de nacido del bebé. Es por eso que se hace no recién nacido, sino en las segundas 24 horas de nacido el bebé. Y entonces se puede saber si antes de que se cierre ese conducto y que pueda ser su fuente de vida, digamos, se tenga que intervenir. El tamiz neonatal cardíaco detecta principalmente problemas en el corazón que dependen en su nacimiento de ese conducto porque su anatomía no funciona bien. Normalmente, ese conducto se cierra y la anatomía funciona bien y todos estamos bien, ¿no? Pero en esos bebés que nacen aparentemente sanos porque el conducto está abierto, al momento de cerrarse, pues es como si te cierran la llave del oxígeno. Entran en una crisis que dura muy poquitas horas, muy difícil de resolver, y generalmente, pues a veces si llegan a tiempo al hospital van a estar algunos días, semanas en terapia intensiva, pero generalmente el destino es la muerte. Entonces, algo que es gracias al tamiz neonatal cardíaco, una prueba sencilla, de bajo costo, que la puede hacer en los hospitales el mismo personal de enfermería, puede determinar la sospecha y decir, hey, aquí hay un foco rojo, es posible que existe una cardiopatía congénita, le hacen un estudio que se llama ecocardiograma, y entonces
se determina si el niño, es que es un ultrasonido de corazón como tal, se determina qué tiene el niño y si es necesario aplicar un medicamento o llevarlo a un procedimiento para al menos abrir ese conducto, mantenerlo abierto y mantenerlo con vida para su plan individual médico a seguir. Así de importante es este tamiz, es de bajo costo, pero puede salvar la vida y se ha demostrado ahora que hemos hecho, pues una vez que se publicó, te comento rapidísimo, una vez que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de Salud, donde le da la obligatoriedad para que todo recién nacido en México reciba esta prueba, una vez que sucede esto, también esta publicación habla de una norma oficial mexicana que se debe de publicar, de hecho, a más tardar el 1 de junio del 2022, da 365 días para su publicación. Todo lo que somos este gran equipo en el que te puedo decir estamos las organizaciones civiles, estamos, bueno, hay varios médicos, expertos, especialistas en tamiz que han hecho estudios en miles de niños a diferentes alturas de ciudad. Todo esto se organizó un foro en conjunto con la Comisión de Salud del Senado de la República, en donde se dio toda la información que una norma oficial mexicana necesita, es decir, este grupo de ciudadanos finalmente ha aportado ya a la Secretaría de Salud y con el apoyo de la Comisión de Salud toda la información que la norma oficial mexicana necesita, además en un ejercicio de consenso en donde ya todos se han puesto de acuerdo o nos hemos puesto de acuerdo y hemos definido qué necesitamos como país para esa norma oficial mexicana y para estandarizar entonces el servicio y el tipo de atención en todo el país por igual. Ya está entregado esto a la Secretaría de Salud, esperamos y confiamos en la buena voluntad del gobierno federal para que se publique antes del 1 de junio del 2022. Y entonces, ¿qué va a pasar en México una vez que esto suceda? Como parte de los trabajos también, médicos con toda la especialización necesaria han hecho estudios de este mismo grupo de trabajo, han hecho estudios muy serios, se han hecho un análisis costo-beneficio en donde se ha demostrado cuál sería el escenario en México si se implementa, es decir, que se publique la norma oficial, pero que se implemente el tamiz neonatal cardíaco en todo el país. Desde luego sí va a necesitar una inversión del gobierno federal en oxímetros de pulso en donde no existan los oxímetros aún en los hospitales, que debo de decir, y hago una pausa, que deberían de existir. El oxímetro de pulso neonatal no solamente se utiliza para el tamiz neonatal cardíaco, es una herramienta indispensable en un hospital de cualquier nivel. Donde nazcan niños debería de haber un oxímetro de pulso que tiene muchos usos adicionales y que el tamiz vendría a agregarse al uso que ya deberían de tener. Sin embargo, la realidad es que no en todos lados existe. Aún con la inversión que haría el país aún suponiendo que en todos los hospitales compraran al menos un oxímetro de pulso en el país ahorraría en los primeros 5 años de operación 12,000 millones de pesos por las urgencias que dejaría de atender debido a que los bebés se van como sanos a su casa y en su casa entran en crisis, regresan al hospital y la historia es como te la narré. Ahora, si se implementa el tamiz neonatal cardíaco, al menos 1,000 niños en el país dejarían de morir por una cardiopatía congénita compleja no diagnosticada y que el tamiz neonatal cardíaco puede ser esa puerta. Y estos son números completamente demostrados a través de este análisis de costo-beneficio. Entonces, Lorena, la verdad es que, y debo de decir algo más que es importante agregar en este entorno en el que estamos. Esta propuesta nace de la sociedad civil organizada y entonces la sociedad civil organizada está como al conocer así tan de cerca el tema, pues es que propones estas cosas y entonces llegas cuando llegamos a dimensionar que a través de un trabajo civil ciudadano se puede transformar la vida de al menos 1,000 niños, salvar la vida de al menos 1,000 niños por un diagnóstico oportuno, por llevar y empujar a nuestro país hacia la medicina preventiva que demostramos también a través de este estudio que es más barato. Oye,
que el país ahorre 12,000 millones de pesos en los primeros 5 años solamente, aún con la inversión que va a hacer en oxímetros de pulso, pues desde luego que es muy relevante, y por todos estos argumentos que ya los tiene en sus manos la Secretaría de Salud, confiamos en que las cosas van a suceder y que pronto sea una realidad para todos los niños de México. Hay estados, repito, que ya lo han implementado, y eso es lo que queremos con esta difusión también, que se esté implementando ya en los estados, aún no se publique todavía esa norma oficial. Okay. Bueno, pues mucha información, ¿verdad, Radio Escuchas? Y pues bueno, déjenme recordarles que estamos en su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo, por el 1670 AM, Radio Náhuac, eleva tus sentidos. Y bueno, algo que también comentaron, me parece que fue Ana, que comentaban que esto como que impacta, ¿no? También en la, ¿cómo dijiste, Ana? En la etapa primaria o en la etapa de los niños, en la etapa infantil, o cómo le llaman, en la primera infancia. En la primera infancia, ¿no? Y es que aquí es súper importante, ¿no? Porque en la primera infancia se conectan muchas, bueno, se conecta el cerebro con muchísimas otras, no sé, por así decirlo, venitas que tenemos, y de ahí depende también mucho el crecimiento, ¿no? Y esta primera infancia es muy importante porque, si bien ustedes decían, a lo mejor no se lo detecté cuando era un bebé, empieza a ir a la escuela, y entonces en esta primera infancia nos damos cuenta que mi hijo se cansa, que mi hijo, no, por así decirlo, no tiene el mismo rendimiento que los demás, ¿no? Y es aquí donde también es importante esa primera infancia, porque el niño va a decir, yo no soy igual a ellos, o los niños lo empiezan a hacer a un lado, ¿no? No, tú no juegas porque tú te cansas, no, tú no esto por lo otro, y entonces ahí también empezamos a afectar no nada más ya la parte, empezamos a discriminar, pero aparte ya no, el niño ya no nada más va a tener, a lo mejor como tú comentabas, el soplo en el corazón, sino luego también ya te empiezan a afectar cosas psicológicas que dices, bueno, ¿por qué yo no soy igual que ellos? O ¿por qué mis compañeros no quieren jugar conmigo, no? Entonces, a este costo, Audelia, que mencionabas, pues le tendríamos que agregar también todas estas otros costos que, digamos, a lo mejor ahorita en este estudio que tú nos comentabas no están considerados, pero después en esta primera infancia es por eso que de ahí surgen muchas cosas, y en esta primera infancia, si no se atienden todas estas, no le quiero llamar enfermedades, pero digamos todas estas cosas que no son usuales, es así como después crecemos, ¿no? O sea, crecemos pensando, yo no puedo hacer eso o yo no puedo hacer esto, y es ahí donde también impacta, ya que uno es grande, en si puedo ir a la universidad o no, o yo no tengo cabeza para eso. Entonces, la verdad es que son temas que son sumamente importantes. Yo ahorita, por ejemplo, mencionabas, ¿no? Aquí en Baja California se hace, pero en algunos otros estados no. Y con esta ley que mencionabas, en teoría ya en todos los estados se podría hacer. Así es, Lorena. Por lo que al reformarse la Ley General de Salud, ya es obligatorio en todo el país. Todos los niños que nazcan, de hecho ya está publicado, todos los niños que nazcan en cualquier lugar del país deben de tener el tamiz neonatal cardíaco. Es un proceso, finalmente, no es de que se publique y al día siguiente se aplique. La realidad es que hay un mundo dentro de ese proceso de capacitación, o sea, hay un tiempo que hay que dar de margen para que las cosas se implementen bien. Parte es la emisión de la norma oficial que va a dictar las reglas de operación justamente de este tema. Te puedo decir que hay interés en el foro. Por ejemplo, estuvo el doctor Morales de la OPS y la OMS en México y hablaba, y debo de decirlo, hablaba de que México, con esta legislación y emitiendo la norma oficial mexicana, se convierte en un líder en Latinoamérica desde que en los demás países no existen. Aunque Colombia, Argentina están avanzados en el tema y realmente son ejemplos y han aportado muchísima información, pero no tienen una normalización, una legislación como lo llegaríamos a tener nosotros. Entonces, México está tomando el liderazgo para América Latina en este sentido.
y todo nació en una organización civil, ¿no? Digo, recalco el tema porque estamos hablando del impacto, ¿no? Finalmente de tener responsabilidad social. Entonces, sí, es verdaderamente muy importante que se dé a conocer y que quienes no lo hacen todavía, pues que sepan que ya es ley y que empiecen a entender el tema para que lo empiecen a aplicar, ¿no? Perfecto. Oigan, ¿y cómo podrían nuestros radioescuchas a lo mejor comunicarse con ustedes? Bueno, pues ahí yo quisiera antes de dar paso a esta segunda pregunta que nos hacías, retomar un poco lo que decías. Lore, cuando hay un niño con una cardiopatía, no solamente le afecta a él, afecta a toda la familia, ¿no? Porque los padres a veces también tienen que dejar a otros niños, sobre todo imagina a un niño que lo tienen que trasladar de Chihuahua a México, alguien tiene que acompañarlo y a los otros hijos pues tienes que ver con quién los dejas, ¿no? Esa parte que tú mencionas de que los empiezan a dejar de lado, en mi caso, por ejemplo, como mi hijo sí vivió una cardiopatía muy compleja, le pasaba lo que estás diciendo, o sea, tú no juegas porque te cansas, ¿no? Tú no vas a pasar de año con nosotros porque te la pasas en el hospital. Exacto. Y entonces él no quería, iba a pasar a primero de primaria y él me decía, es que yo quiero irme a primero de primaria con mi grupo, y él se había pasado 6 meses en hospitales, ¿no? Entonces él decía, es que yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué es lo que yo hice mal para que yo no me vaya con mis compañeros, ¿no? Entonces sí se sienten, o sea, sí es un problema también de autoestima de ellos, ¿no? De no puedo correr igual que ellos, no puedo nadar igual que ellos, no, o sea, todo lo que hago me cansa, vomitan, o sea, o sea, el esfuerzo los hace vomitar. Entonces sí, a tener una atención, un apoyo integral del niño, donde también te preocupes de esa parte emocional, y no solamente del niño, de las familias, ¿no? Porque cuando nos enteramos de una enfermedad así es un shock, o sea, es algo que no esperas, o sea, nadie espera que te hagan una radiografía de tórax y te digan, tu hijo tiene una enfermedad en el corazón, o sea, no lo esperas, ¿no? Entonces es importante tener esa vinculación, ese apoyo también, o sea, darle ese apoyo a las familias, porque se necesita hacer un frente común, padres y niños, ¿no? Para también no caer en esa sobreprotección y decir, ay, o sea, hacer niños burbuja y ay, no, o sea, lo envuelvas ahí y lo quieras que no le dé ni el aire, porque entonces también lo privas de la oportunidad de tener un desarrollo y de integrarse en una comunidad. Entonces, como ves, es un problema, no es un problema que solamente se enfoque en el niño, ¿no? Sino es un problema que desafortunadamente afecta todo el entorno familiar, y eso lo hemos visto mucho en México, porque a eso súmale que los trasladas a México y les piden para operar los 5 donadores de sangre, o 10, ¿no? Dependiendo de la cirugía. Y luego no tienen ni familia en México, ¿no? Quien les done sangre, o nunca han venido a la Ciudad de México. Hay muchos niños que es su primera vez que vienen y los papás igual y no saben ni dónde, ni cómo llegar al hospital, ¿no? Y el tema económico, o sea, eso es todo un problema complejo, ¿no? No es un problema sencillo. Social, pero bueno, económico y geográfico. Entonces, fíjate, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan este tema, sí realmente tienen un impacto, no solamente una rentabilidad social, es una rentabilidad asistencial y es una rentabilidad económica, ¿no? Porque brindamos ese servicio integral. O sea, hay organizaciones como la de AUDE que implementa en sus proyectos de cirugía, tiene ese apoyo emocional, tiene el quirúrgico, el económico, pero hay otras organizaciones que no tienen todos esos entornos, ¿no? O sea, están más limitadas de recursos, o algunas más específicas, o sea, más enfocadas en algún tema en específico, pero el trabajo que hacemos es un vacío que ha dejado el Estado, es una deuda que tiene el país con todos estos niños que no les han dado la oportunidad de tener una vida digna. Y eso es una violación de derechos humanos, es una violación al derecho del niño a la salud, ¿no? Y es algo que deberíamos nosotros de poner en la mesa
porque es un tema que nadie conoce. O sea, si yo no hubiera tenido un niño con una cardiopatía, hubiera pasado de largo como todas las demás personas, ¿no? Entonces, la mayoría de las que estamos aquí en este medio somos personas que hemos o tenido un familiar o tenemos un niño o algo que vivimos esa problemática y la hemos, o sea, no nos las contaron, la vivimos. La viviste, ¿no? Y es que lamentablemente... Y buscas ayudar. Exacto, las organizaciones de la sociedad civil, cuando preguntas el origen, es porque realmente tuviste o estás pasando o estás viviendo pues alguna de las causas por las que está apoyando, ¿no? Lamentablemente. Y Lore, si te lo pongo así, o sea, vas a ver toda la relación que tienen lo que hacemos con la responsabilidad social, ¿no? O sea, generamos rentabilidad, generamos alianzas, trabajamos en alianzas, impulsamos los ODS, luchamos contra la discriminación, la violación de derechos humanos, o sea, son muchos puntos, ¿no? Donde la responsabilidad social, voluntariado, o sea, muchas cosas donde entramos, ¿no? En la responsabilidad social. Entonces, creo que es un tema importante para la responsabilidad social. ¿No? Pero pues, bueno, regresando, ¿cuál era tu otra pregunta? No, sí, si alguien de nuestro público estuviera interesadas, pues una, que conociera a lo mejor a algún niño, esta sería una parte, y otra, que estuvieran interesados en ayudar, en apoyar la causa, ¿cómo podrían comunicarse? ¿Cómo lo podrían hacer? Bueno, mira, tenemos un intento, porque todavía yo lo dejaría así como intento, de formar una red de organizaciones que queremos tener una página web para que cualquier persona de cualquier parte de la República que tenga un niño con una situación así, puede escribir ahí y nosotros canalizarlo con la organización que esté más cerca de su estado, ¿no? Porque lo importante de esto es atenderlo regionalmente, o sea, la Ciudad de México no tiene la capacidad para recibir a todos, ¿no? Entonces también atender un niño en México implica pagar transporte y demás, eso es muy caro. Entonces podemos hacerlo así, o sea, tratar de vincular, de hecho lo hacen porque los papás somos muy listos, entonces nos metemos, ponemos organizaciones de corazón y nos pasa, ¿no? Buscan a AUDE, buscan a DANEC, me buscan a mí, y entonces nosotras, oigan, hay que apoyar, es un niño de Chiapas, ¿quién está trabajando en Chiapas? Ay, no, pues en Chiapas tiene proyecto tal organización. Entonces nosotras, entre esa red interna que estamos creando, pues tratamos de canalizar a los niños, pues con la organización que esté más cercana a ellos, para que reciban esa intención, o sea, si es a través de organizaciones, pero que acudan a su hospital, o sea, su hospital regional, en teoría, pues tienen cardiólogos y todo que los pueden ahí atender, ¿no? Ok. Pues miren, sí, acaba de llegar el doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos. Doctor, te acabas de perder un programa, o sea, no, pero yo lo puedo volver a escuchar en Spotify. Claro, lo puedes volver a escuchar por Spotify. En la página de la agua, que todos nuestros radioescuchan conocen perfecto. Y sí, una disculpa porque salió aquí un imprevisto, pero no quería dejar pasar la oportunidad de saludarlas aquí en su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo, y luego llegar a las secciones más esperadas por ti. Estamos por entrar a la sección de saludos, pero déjame te hago, a ver si entendí de todo lo que nos han platicado Audelia y Ana. Fíjate que el día de hoy estuvimos hablando de las cardiopatías congénitas, que es un defecto cardíaco, congénito, que ocurre cuando el corazón o los vasos sanguíneos próximos al corazón no se desarrollan adecuadamente antes de nacer. Y fíjate que esta es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Pues bueno, en México, cada 4 minutos nacen bebés, lo cual nos lleva a que por año nacen 2 millones al año de bebés. Y esta causa o esta malformación llevaría de 12,000 a 18,000 niños en México afectados por esta causa. Antes de la pandemia se atendían el 50%. Después de la pandemia, pues bueno, ahí te lo dejo, ¿no? O 50% de estos bebés podrían tener acceso a una cama, ¿no, Audelia? Díganme si voy bien o si voy mal, y que bueno, lo más importante es que ahora hay o están empujando una ley de reforma que tal vez salga o esta norma va a salir en junio. Una reforma de ley.
una reforma de ley. Porque y va a ley de salir... reforma hasta pensé en Juárez. Es que estamos en el sexenio de Juárez. Y bueno, Exacto. y entonces, bueno, va a salir, o está por salir, esta norma en junio del 2022. Y hay un estudio que nos platicó Audelia muy importante del costo-beneficio que hay y se tiene que hacer ahí una inversión de 12,000 millones de pesos en los hospitales, pero esto, digamos, se capitalizaría en 5 años y de estos niños dejarían de morir al año 1,000 niños. ¿Cómo ven el resumen que hice? Ajá. A ver, creo que Audelia, Debo- Audelia creo que quiere decir algo. Debo de precisar algo. No, Ajá. los 12,000 millones de pesos Ajá. en los primeros 5 años es el ahorro. Ok. El México tendría por dejar de atender las urgencias que tendrían un diagnóstico oportuno debido al tamiz neonatal cardíaco. Y también una precisión, ya es ley, ya está en el diario oficial de la Federación. Perfecto. Lo que estamos trabajando ahora es que como grupo de trabajo, organizaciones civiles, médicos, científicos, aportamos y ya entregamos a la Secretaría de Salud toda la información para que se construya la norma oficial mexicana que de acuerdo a lo publicado en el diario oficial de la Federación, tendrían 1 año para publicar esta norma y que esta norma precisamente permitiría la unificación de criterios en la atención de los niños y por lo tanto mejores resultados derivados en el paciente, ¿no? Esas serían nada más pequeñas precisiones, Lorena, tu gran resumen que acabas de hacer. Yo una que noté, A ver, una precisión dime. más. No, Ode decía que antes de la pandemia el 50% de los niños tenía asistencia médica, pero posterior a la pandemia solamente un 10%, o sea, ha disminuido la atención de niños, porque acuérdense que los hospitales se transformaron en hospitales COVID. Entonces, dejaron de largo a todos los niños y eso ha hecho que se retrase y aumente la lista de espera en atención de niños con cardiopatías complejas, y lo que comentaba Aude es que representaría que tengas un niño con cardiopatía y te digan que tu cita para atenderlos en 8 años. Exacto. O sea, de ese tamaño es el rezago. De ese tamaño. Y ese es lo tan importante en este momento tan crítico en el país, que la sociedad civil organizada siga haciendo su trabajo y que los ciudadanos apoyen este sector para que sigan existiendo tratamientos que liberan estas listas de espera y que acortan estos tiempos de espera también. Y bueno, antes de pasar a nuestra siguiente sección, quiero recordarles que estamos en su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo, y que además digamos, estas fundaciones que nos acompañan el día de hoy abonan, doctor, en el ODS 3, como comentaba Ana, en la línea 3.2. Y bueno, pues, entonces... Pues qué bueno que llegué tarde porque se pudo hacer un resumen muy preciso de todo lo que habían platicado. Y sin duda es una causa importantísima la que ustedes abrazan. Muchas felicidades, muchas gracias por estar ahí. Para México, para los papás de los niños, para los médicos que conocen cómo atender estos casos, pero necesitan de la sociedad civil organizada que los acerque, que los ayude y sobre todo 1,000 gracias por todos los niños que reciben estos beneficios y que es complejo. Yo de hecho, mi abuelo paterno murió de un infarto, mi papá murió de un infarto, y a mí lo que me han estado recomendando, que no es una cardiopatía de al nacer, pero que seguramente tengo una carga genética, que esa es otra parte importante en los temas cardíacos, en las cardiopatías, en los temas del corazón, que al haber esa carga genética, pues también yo necesito cuidarme porque pues si hay un mayor riesgo, ¿no? Pero eso seguramente ya se ve en otras etapas y con otros estudios y demás, ¿no? Pero pues qué gusto, Anita, que puedas estar aquí con tu, pues la gran asociación esta que tiene, esta organización con causa. Y como decía Lore, en este momento del programa es el momento de hacer llegar saludos a quien ustedes quieran. Entonces pueden ser todos los saludos que quieran, a quien quieran y como quieran. Entonces, pues adelante, Anita.
Pues yo envío saludos a todos los integrantes de la Red de Corazón, que están en organizaciones que están ubicadas en toda la República y que están trabajando a favor de los niños, y también a todos mis alumnos de aquí de la Facultad de Responsabilidad Social. Espero que muchos la oigan y que muchos se quieran sumar a nuestra causa. Necesitamos muchos jóvenes que quieran trabajar ahí con las organizaciones. Somos 17 organizaciones, solamente somos 17 organizaciones de corazón en México. No somos más. Sí. Entonces, esos serían mis saludos. Muy bien, gracias, Anita. Audelia, tus saludos. Yo saludos principalmente a los padres de familia que a través de nuestra organización podemos ayudar y que nos han tenido la confianza para poder ofrecer un tratamiento a sus hijos. A las personas que están interesadas en el tema, los posibles donantes, decirles que se toquen su corazón de niño y que se hagan parte de esto. Decirles también, y aprovecho, Lorena, doctor Santillán, que nos sigan en redes sociales. En redes sociales nosotros tenemos, de hecho, ahora todo lo que es este grupo de expertos, estamos publicando a través de Corazón de Niño toda la información del tamiz neonatal cardíaco a través de nuestra red. Se pueden dar a conocer o pueden entender qué está sucediendo y darle seguimiento. Nos pueden ayudar a compartir, a difundir esta información del tamiz y hacer un poquito de ayudarnos a empujar para que las cosas sí sucedan y que en tiempo y forma se emita y se publica esta norma oficial mexicana. Muchas gracias. Creo que nos faltaron los niños con cardiopatías que andan por ahí, todos los médicos, ¿no? Que se dedican a nuestra causa, pues ojalá, saludos para ellos y que haya muchas personas que se quieran sumar y que les lata ayudar a las organizaciones. Exacto. ¿Tú, doctor, a quién manda saludos? Yo mando saludos a toda esta cadena de valor que tiene que ver con los niños, a los papás de los niños, a los investigadores que van encontrando las formas de poder avanzar, a las 17 organizaciones de la sociedad civil que han arropado esta causa, que es muy importante, que ya vemos los efectos económicos, sociales, pero sobre todo, y aquí va a ser como redundante, pero sobre todo del corazón, porque cuando nosotros queremos a alguien y pues vemos que esa persona sufre, y sobre todo si son niños por temas de corazón, pues entonces hace que tengamos un corazón más grande, más generoso, más estar por los demás en estos valores de la solidaridad, de la subsidiariedad, y es algo importantísimo. Entonces, pues un saludo, un abrazo a todos ellos, mi reconocimiento y felicitaciones. ¿Y tú, Lore? Bueno, yo quiero mandar saludos especiales para Gonzalo Calderón y para Gabriel Cancino, que nos escuchan todos los jueves, doctor. Y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección que se llama Cuéntanos, Cuéntanos, y para lo cual voy a necesitar que cada una me dé 2 números del 1 al 6. ¿Quién quiere empezar? Aude, tú primero, si quieres. Yo 2 y 5. 2 y 5. Ok. Te tocó la pregunta. ¿Algo que harías si no tuvieras miedo? Ay, no, yo el miedo no lo cambio por nada porque es un límite muy interesante que si lo enfocamos bien, no sé qué contestarte, Lorena. A ver, vamos a la siguiente pregunta. A veces Ana, agradezco tener miedo, ¿eh? Tú, Ana, dame 2 números, por favor. 3 y 7. Ajá, ok. A ti te tocó la pregunta. ¿Último regalo que te han hecho? Pues ayer me regalaron como un gabán allá en Oaxaca. Unas Muy bien. amigas me regalaron. Perfecto. ¿Y tú, doctor? ¿Cuál de las dos? A ver, ¿cuál quieres? ¿Algo que te daba miedo y ya no? ¿O último regalo que te han ¿Que me hecho? da miedo y ya no? Ajá. Ay, pues el coco. Sí, de chico sí era muy miedoso. Cuando tenía 8 años, de hecho, me entró una temporada que me dormía con peluches, ponía así como peluches alrededor,
y ya me iba a dormir. Y ahora ya eso ya no me da miedo, así que eso ya lo superé. Y el último regalo, pues acabo de dar una... Ah, no, fueron nuestros amigos del Consejo de la Comunicación que me hicieron llegar una bolsa con pues algunas promociones y gel antibacterial. Aprovecho para saludarles, para mandarles un abrazo y agradecerles el regalo. ¿Y tú, Lore? Sí, perfecto. Pues algo que me daba miedo y ya no, aventarme en tándem del paracaídas, pues de la nada avioneta, más. sí, del paracaídas, sí, ya lo volvería a hacer, ya no me da miedo. Y algo que me regalaron últimamente, pues el fin de semana me regalaron unos tenis Adidas con el Baby Yoda. Entonces, wow. ¡Qué agradezco padre! también, sí, agradezco también Algo ese que me da regalo. miedo y ya no. Yo no contesté. Es algo que me da Ajá, miedo y ya no. ajá. Ya no me da miedo pedir. Si Ya me no. dicen que no, pues ni modo. Es que antes era Perfecto. ¿no? Así de, ay, ¿cómo le voy a decir? Ay, no, Sí, ¿qué va a claro. pasar? Ahora pido. Si me dicen no, pues no. Y ya El no no pasa ya nada. lo tienes. Pues sí, ya, ¿qué? Así es. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Agradecemos la presencia de la maestra Ana Ivonne Marquina Leiva, presidenta de Melate Ayudar, y a la maestra Audelia Villarreal, presidenta de Corazón de Niño. Nos despedimos del público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac y agradecemos al doctor Miguel Ángel Santinelli, aunque se conectó un poquito tarde. Volvemos a agradecer a Ana y a Audelia. Agradecemos también al señor Mario en los controles y a Rocío por la administración del programa. Y les dejo con esta frase de Confucio que dice: el hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. Cuídense mucho, se despide su amiga Lorena Miranda Navarro, sean felices, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Hemos llegado al final del programa Generación de Valor, Una suma de acciones que cambian el mundo.